tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento del artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el 12 de agosto de la presente anualidad a las 12 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX02-2603-0201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 2 de marzo del 2026. En el orden interno siguiente, el magistrado primero y presidente, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, la magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, el magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Muchas gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala, como órgano colegiado, ha enlistado el total de 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a la magistrada y los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Muchas gracias. Se comienza con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó una resolución. Toca número 1, correspondiente al número 1 de la lista de la sesión. El índice es 11-2026, que deriva del expediente civil 59-2019 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 21 de octubre del 2025. El apelante es la parte demandada. Magistrado, primero tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada, siendo el problema jurídico a resolver el analizar si fue correcta o no la decisión del juez al declarar procedente el juicio extraordinario hipotecario y considerar probada la acción intentada por la parte actora, en donde se le condenó al recurrente al pago de la suerte principal e intereses ordinarios. En su primer agravio, el recurrente afirma que la primera sesionaria de los derechos litigiosos y a su vez la segunda sesionaria de los mismos no estaban en condiciones de demandar el pago de las prestaciones peticionadas. Esto porque la parte recurrente afirma que dichas sesiones de derechos no le fueron debidamente notificadas. Dicho agravio resulta inoperante, ya que de las constancias se pudo apreciar que la jueza del conocimiento reconoció el carácter de ambas sesionarias, además de que se notificó a la primera de manera personal y a la segunda en forma de lista. En su segundo agravio, el apelante afirma que se le dio pleno valor probatorio al estado de cuenta exhibido por la parte actora, aun cuando dicho documento fue elaborado de manera unilateral y sin demostrar cómo se llegó al cálculo de dicho moratorio sin haber sido respaldado por un perito. Esto deviene infundado, ya que si bien los demandados mencionaron que objetaban el monto de las cantidades reclamadas como prestaciones, lo cierto es que con ello no se puede dar por sentado que objetaran en específico el documento que ahora cuestionan, pues debieron indicar de forma precisa que objetaban el certificado de adeudos y en qué consistía su objeción. Por el tercer agravio refieren que se vulnera sus derechos al ordenarse el trance y remate del bien hipotecado sin que previamente se determinara de manera clara y precisa y definitiva el importe líquido reclamado. Esto es infundado, pues la jueza analizó los artículos 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
Es así, pues el primer elemento de la acción hipotecaria se acreditó con la escritura pública, luego en relación con el supuesto que establecía el indicado precepto 585, la juzgadora indicó que en la escritura pública se pactaron las causas por las que se daría por vencido anticipadamente el contrato, además de que con el ya mencionado estado de cuenta del agravio segundo, se demostró que los demandados no cumplieron con los pagos establecidos en dicho contrato base de la acción. Finalmente, son inoperantes los motivos de inconformidad del agravio cuarto, toda vez que los apelantes sostienen que la sentencia impugnada es incongruente y carece de exhaustividad, ya que la jueza de primera instancia omitió pronunciarse sobre las defensas esenciales hechas valer oportunamente con la precisión, como son la prescripción del crédito y la nulidad de la cesión de derechos, lo cual se estima inoperante por novedosos en virtud de que la excepción consistente en la prescripción del crédito no se hizo valer oportunamente ante la juzgadora de origen al contestar la demanda, por lo que constituye un tema ajeno a la litis natural y por tanto aquella no se ocupó de resolver la controversia, por lo cual a su vez no puede ser objeto de análisis por parte de este tribunal. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 21 de octubre del año 2025, dictada por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 59/2019, por las razones precisadas en el cuerpo de la resolución. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca del magistrado primero. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor, quien enlistó 2 resoluciones. Toca 1 de la magistrada segunda, correspondiente al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 117-2025, derivado del expediente civil 719-2018, del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 19 de septiembre del 2025. La parte apelante es la parte actora. Muchas gracias. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, el proyecto que someto a su consideración, compañeros magistrados, tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza primigenia al declarar improcedente la acción hipotecaria promovida por el actor, bajo el argumento de que al disponerse en el contrato base de la acción que el mutuo estaba representado por un pagaré, era indispensable que el acreedor lo exhibiera para acreditar la disposición del numerario, y al no hacerlo así, no se cubrió con el requisito de procedencia. El recurrente, entre sus agravios, argumentó que para la procedencia del juicio hipotecario no se requiere más requisitos que los exigidos en el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles, consistentes en que el crédito conste en documento debidamente registrado y que sea de plazo cumplido, de los cuales, dijo, se acreditaron motivos de inconformidad que son fundados, ya que de la cláusula primera del contrato base de la acción se advierte que, aunque la cantidad mutuada quedó representada por un pagaré, el monto del contrato fue entregado por el acreedor al deudor en ese mismo acto. Esto es, se realizó en una sola exhibición y en la propia fecha de celebración del contrato, por lo que el acreedor
no estaba no estaba obligado el acreedor a exhibir dicho título de crédito junto con el documento base de la acción, pues para la procedencia del juicio hipotecario únicamente se requiere cumplir con lo exigido en el citado artículo 584 del Código Adjetivo de la materia. En esa virtud, al reasumirse jurisdicción y analizar la acción intentada, así como las excepciones opuestas por la parte demandada, atendiendo al material probatorio aportado en el juicio, se determina que ha procedido el juicio extraordinario hipotecario, por lo que se condena a la parte demandada al pago de la suerte principal y de los intereses moratorios reducidos prudencialmente, con la precisión de que como condición para obtener el pago de lo sentenciado, el actor deberá restituir al deudor el pagaré que garantiza el monto otorgado, descrito en la cláusula primera del contrato base de la acción. Por lo que bajo tales consideraciones se propone revocar la parte relativa de la sentencia definitiva de fecha 19 de septiembre del año 2025, dictada en el referido expediente 719/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 de la magistrada segunda, correspondiente al número 3 de la lista de la sesión. El índice es 15-2026, derivado del expediente civil 51-2024 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 17 de diciembre del 2025. El apelante es la parte demandada. Magistrada segunda, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. En este proyecto que someto a consideración, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si la juzgadora de primera instancia, al dictar la sentencia que fue recurrida, cumplió con su obligación de valorar las pruebas ofrecidas por la demandada. La parte apelante, al expresar agravios, argumentó que la juzgadora, al dictar la sentencia, se limitó a enlistar las pruebas aportadas por las partes del juicio, sin que valorara de forma exhaustiva e integral las que fueron desahogadas por la parte demandada. Lo que dijo contraviene los numerales 319, 339, 343 y 347, todos ellos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se propone declarar infundado dicho agravio, ya que del análisis íntegro de la sentencia se advierte que, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, la juzgadora se pronunció respecto a cada una de las pruebas desahogadas por la demandada y asignó el valor probatorio que le correspondía, sujetándose a las reglas de valoración de la prueba que está establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que hayan resultado aptas para acreditar sus excepciones. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia de fecha 17 de diciembre del 2025, dictada en el referido expediente 51/2024 del índice del Juzgado Segundo Civil del
primer departamento judicial del Estado. Por lo cual le pido, secretaria, proceder a la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Se continúa, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 3 resoluciones. Toca 1 del magistrado tercero, correspondiente al número 4 de la lista de la sesión. El índice es 12-2025 de la causa penal 1709/2014 del extinto juzgado primero penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 20 de marzo de 2025. Los apelantes es el sentenciado y la defensa. Magistrado tercero, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. El problema jurídico a resolver en el presente asunto es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia en considerar penalmente responsable al sentenciado y si está debidamente fundada y motivada dicha decisión. Considero que fue correcto el razonamiento de la autoridad de primera instancia en cuanto a dictar una sentencia condenatoria. Esto al existir probanzas suficientes para la acreditación del delito y la plena responsabilidad del sentenciado. No obstante lo anterior, al analizar de manera oficiosa la imposición de sanciones y medidas de seguridad impuestas, se advirtieron motivos que ameritan ser aplicados en beneficio de las partes, por lo que propongo modificar la sentencia de fecha 20 de marzo de 2025 únicamente respecto a la privación de los derechos de familia, la reparación del daño y los beneficios sustitutivos de prisión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado tercero, correspondiente al número 5 de la lista de la sesión. Es el toca 13-2025 de la causa penal 89-2014 del extinto juzgado primero penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 16 de julio del 2025. Los apelantes es el sentenciado y la defensa. Magistrado tercero, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. El problema jurídico a resolver en el presente asunto es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia en considerar penalmente responsable al sentenciado y si está debidamente fundada y motivada dicha decisión. Considero que los motivos de inconformidad manifestados por la defensa resultan infundados, ya que fue correcto el razonamiento de la autoridad de primera instancia en cuanto a dictar una sentencia condenatoria. Esto al existir probanzas suficientes para la acreditación del delito y la plena responsabilidad del sentenciado. De igual forma, en el proyecto se respetan los lineamientos que derivaron de la reposición del procedimiento que en su oportunidad fue ordenada en la determinación de segunda instancia de fecha 13 de julio de 2018 en diverso toca por la entonces Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia, pues en su punto resolutivo cuarto dice: señalándose que en caso de pronunciarse sentencia condenatoria no se podrán aplicar sanciones superiores a las impuestas en la resolución reclamada vía apelación, es por lo que se mantuvieron las sanciones que se establecieron en la primera sentencia de fecha 25 de enero de 2017. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia impugnada. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el TOCA 17-2026 del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera Sala Colegiada Penal y Civil la magistrada cuarta de la Sala Colegiada Civil y Familiar, maestra en Derecho María Carolina Silvestre Canto Valdés, por excusa del magistrado primero de esta primera sala. Toca número 3 del magistrado tercero, correspondiente al número 6 de la lista de la sesión. El índice es 17-2026, deriva del expediente civil 7-2025 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio ejecutivo civil. La resolución apelada es un auto de fecha 16 de diciembre del 2025. El apelante es la parte demandada. Magistrado tercero, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza de primera instancia estuvo en lo correcto o no al admitir las pruebas ofrecidas por la parte demandada. En síntesis, la inconforme en su primer agravio aduce que en la parte conducente del auto recurrido, mediante el cual se negó la admisión de las pruebas confesional y de declaración de parte, la jueza omitió fundar y motivar su negativa. Asimismo, argumenta que, independientemente de ser codemandada, también es parte contraria en el juicio de origen debido a los actos personales efectuados por el otro demandado en sus bienes y persona. Dichos argumentos se consideran infundados por una parte, pues se aprecia que la jueza de primera instancia cumplió con las formalidades de ley para no admitir las pruebas a que hace referencia la inconforme, toda vez que fundó y motivó su resolución con diversos argumentos, así como por lo dispuesto por los artículos 173 y 190 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, e inoperante por la otra, ya que la inconforme se concretó a esgrimir una serie de razonamientos ajenos que no se encuentran encaminados a impugnar los argumentos expuestos por la jueza de origen para apoyar el auto recurrido. En su segundo agravio, sostiene que el auto recurrido es ilegal porque la jueza admitió y señaló para el desahogo de la prueba de confesión y testimonial cuando ya había fenecido el término probatorio ordinario y sin que existiera un término extraordinario o prórroga previamente solicitados por alguna de las partes. Agravio que resulta inoperante toda vez que lo anterior no le causa perjuicio alguno a la inconforme, ya que las pruebas cuya admisión impugna son precisamente las ofrecidas por ella misma, por lo que lejos de causarle un agravio, dicha resolución le beneficia, por consiguiente carece de interés jurídico para impugnarla, toda vez que es requisito indispensable que la resolución combatida cause un perjuicio a quien recurre, lo que no acontece en este caso. Por lo que toca al tercer agravio, la recurrente se inconforma de que la juzgadora haya declarado la no admisión de las documentales públicas identificadas con los números 1 y 2 de su séptimo escrito, bajo el argumento de que no son idóneas y no guardan relación con la controversia. Dicho agravio deviene infundado al haber actuado correctamente la jueza de origen, al no admitir las documentales referidas por no satisfacer el requisito de pertinencia que exige el artículo 165 del Código Adjetivo de la materia y no guardar relación con los hechos controvertidos. En su último agravio, la recurrente aduce que la juzgadora omitió pronunciarse respecto de la prueba de declaración de parte a cargo de la parte actora ofrecida en su primer escrito, agravio que también es infundado toda vez que la inconforme parte de una premisa incorrecta al afirmar que la citada prueba se ofreció en el escrito identificado como número 1, cuando de las constancias de auto se aprecia que ofreció la referida prueba en el escrito identificado como número 5. No obstante, se advierte que sí existió un pronunciamiento específico respecto a la prueba a que hace referencia en su agravio. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada cuarta de la Sala Colegiada Civil y Familiar, maestra en Derecho María Carolina Silvestre Canto.
del magistrado primero de esta primera sala. A favor del proyecto. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Concluye la intervención de la magistrada cuarta de la Sala Colegiada Civil y Familiar, maestra en Derecho, María Carolina Silvestre Canto Valdés, como integrante de esta primera sala para este toca. Se continúa la sesión de esta primera sala con la integración original. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistrada y magistrados. Magistrado presidente, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la presente sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia. Acto seguido se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 13 horas con 12 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes.